Carlos, ayer el fiscal Carlos Stornelli hizo lo que tanto anunciamos que iba a hacer. ¿Qué es? ¿Por qué necesitaban proteger tanto a Stornelli? Porque Stornelli tenía que pedir la elevación a juicio de la causa de la fotocopia de los cuadernos. Dicho y hecho, ayer Stornelli, en un escrito que tiene 678 páginas, 678. En otra época hubiéramos hecho algo muy divertido. Bueno, está ahí la elevación a juicio a Cristina y a los funcionarios, empresarios, etcétera, excepto a los de Techint. Datito ahí. Bueno, le vamos a consultar sobre esto a Carlos Beraldi, sí, abogado de Cristina Fernández de Kirchner, que tiene la amabilidad de atendernos. Buen día, Carlos. Ari Lijarada acá te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte. Bueno, tu primer análisis de esto que hizo ayer Stornelli, que como, no sé si coincidís, pero era como una casi cantado que lo iba a hacer. Bueno, sí, efectivamente ya carece casi, diríamos, de toda espectacularidad e importancia, porque bueno, este expediente después de un año de andanzas ya perdió incluso hasta su pretendida espectacularidad frente a la gente. Ya nadie se sorprende, y mismo el tratamiento que le han dado los medios más importantes de comunicación a esto ni siquiera ya es noticia de tapa o mínimamente de tapa. La extensión del dictamen no me sorprende porque, bueno, en estas últimas épocas lo que se hace es escribir demasiado, y cuando uno empieza a analizar eso se encuentra con que no hay pruebas, con que hay argumentos contradictorios y que, en definitiva, todo lo que puede ser un análisis jurídico está ausente o brilla por su ausencia. Y acá la tesis que sigue los fiscales es más o menos lo mismo de lo que se viene diciendo desde el principio de la causa, es decir, que habría habido una asociación ilícita que se sostiene simplemente en las afirmaciones que los mismos acusadores hacen, y que Cristina Fernández de Kirchner habría recibido dinero, 40 y pico de casos, casi 40 casos específicamente de cohecho, y a renglón seguido se reconoce que no existe ninguna prueba de que Cristina Fernández de Kirchner hubiera recibido dinero alguno, con lo cual ya hay una contradicción que fulmina una pieza jurídica de estas características por violación de principios lógicos. Es decir, no se puede decir que alguien recibe dinero y a continuación decir que no hay prueba de que ese dinero dice eso, perdón, Carlos, porque por ahí la gran mayoría de la gente que está escuchando, incluso nosotros que por ahí no pudimos leer entero la resolución de Stornelli, ¿es así como vos decís? Dice, Cristina recibió plata, pero no hay pruebas de que recibió plata. Esto lo viene diciendo no solamente Stornelli, sino que lo viene diciendo también el juez Bonadío y la Cámara cuando confirmó. Es decir, no hay ningún elemento de prueba que permita vincular a Cristina con la recepción de dineros ilegales. Todos son referencias, todos son especulaciones, se habla de bolsos, se habla de millones de pesos o de dólares, pero nunca encontramos ningún elemento concreto que vincule a Fernández de Kirchner con la recepción de este dinero. Claro. Y hay algo todavía que desde un punto de vista jurídico todavía es más categórico. Cuando uno habla de cohecho, cuando hace referencia a esta figura, el cohecho es recibir dinero a cambio de conceder alguna facilidad que está dentro de las competencias funcionales del agente público. Es decir, a mí me dan plata para que yo conceda algo. Bueno, no hay ninguna correlación entre las cosas que se dicen se compraron con las competencias específicas de la presidencia de la nación. Es decir, no hay ningún caso, dicen, bueno, compraron esto porque Cristina les iba a dar tal favor funcional, porque no tiene conexión directa, ¿no? Siempre se recurre a que había otros funcionarios de menor jerarquía que habrían concedido estos favores, y entonces en el caso de Cristina ella no debería haberlo desconocido. Es decir, siempre se razona por el opuesto, es decir, debió haber sabido o no debió haber desconocido. Ahora, es más o menos lo que pasa, te diría, en todas las causas pasa lo mismo. Es decir, cada vez que la acusan de algo no hay prueba de que ella haya realizado ninguna acción delictiva. Lo que pasa es que dicen, bueno, como era la presidenta tenía que haberlo sabido. Claro, o sea, ella tenía que estar a cargo de cada alfiler que se compraba en el Estado.
En la lógica que se está siguiendo en el juzgado de Bonadío, la multiplicación de causas, la consecuencia lógica es esa, es decir, bueno, si algún funcionario dio o recibió 10 pesos, entonces Cristina tenía que haberlo sabido porque era jefa de la asociación ilícita. Es decir, claro, hasta se hace en el dictamen una referencia a Fernández de Kirchner como la jefa, lo cual ya le quita ni siquiera la seriedad jurídica que tiene que tener una pieza de estas características. Ahora, Carlos, recuerdo, estamos hablando con Carlos Veraldi, el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo haces vos, digo, que llevas mucho tiempo en esto para trabajar en una causa en la cual la lleva adelante Stornelli, que está imputado por ser parte de una red de espionaje ilegal, operación de inteligencia, que está en rebeldía? O sea, ¿qué clase de relación jurídica podés tener con Stornelli y qué pensás que debería hacer Stornelli en esta causa? Bueno, yo no tengo en términos jurídicos ninguna relación. Yo simplemente, cuando me den vista de esta pieza que se llama requerimiento de elevación a juicio, la contestaré y haré los planteos, en primer lugar, sobre la falta de validez de todo el proceso, y esa es mi función en el expediente. Es decir, lo que Stornelli pueda tener en cuanto a sus obligaciones procesales en otras causas, bueno, es una situación que tiene que atender el fiscal. Yo en eso no me tengo que meter, porque además él tiene un abogado defensor. Lo que sí suena extraño, por lo menos en toda mi experiencia, nunca lo he visto, es que un fiscal esté rebelde. Esto sí es una situación extrañísima, porque la rebeldía no es una cuestión que tiene que ver simplemente con un expediente, sino es la falta de diálogo que una persona tiene frente a la justicia. Sí. Y si alguien está rebelde, debería estar rebelde en todas las causas. Pero bueno, es una situación atípica propia de la época que vivimos, ¿no? Sí. Donde las cuestiones jurídicas pasan a un segundo plano. Yo pensé que me ibas a preguntar sobre la falta de, digamos, de esperanza que uno tiene desde el punto de vista jurídico, que nuestros argumentos sean atendidos. Sí. Eso también es una asignatura que tengo pendiente y que espero que en algún momento todo esto cambie. Claro, eso me parece que tiene más que ver con Bonadío, ¿no? Que les cuento a los oyentes que en Comodoro Pi al juzgado de Bonadío se le dice la embajada, no solo por sus vínculos con la embajada, sino porque ahí no funciona el derecho argentino. Sí, y esto hace muchos años que ocurre, y eso es lo lamentable, ¿no? Porque no es algo que pasó en los últimos 3 años. Esto viene desde muy, muy lejos. Y la verdad que siempre se miró para otro lado, o los que tenían que estar a cargo de controlar estas cuestiones miraron para otro lado. Por eso creo que es una asignatura, insisto, una asignatura pendiente, ya no mía, sino de la sociedad argentina, cómo se va a reorganizar la justicia en el próximo turno. Y cuando hablo de reorganizar, no digo privar a los jueces de independencia, sino de todo lo contrario, de darles mayor independencia, asegurar el funcionamiento de la justicia y que se aplique la ley de una vez por todas. Y te hago una consulta, Veraldi. Seguramente está saltando lo que está sucediendo en Brasil, ¿sí? Con la publicación de los chats entre lo que nosotros hemos catalogado el Bonadío y el Stornelli brasilero, o sea, el juez Sergio Moro y el fiscal Dallagnol, que son los que llevaron adelante el proceso contra Lula. ¿Vos ves similitudes en ese caso? ¿Te imaginás que puede haber pasado algo similar con Bonadío y Stornelli? Respecto de si hay similitudes o no, la verdad que yo lo desconozco, porque en definitiva en el otro lugar, en Brasil, lo que ha ocurrido es, bueno, pruebas concretas sobre relaciones promiscuas entre jueces y fiscales. Yo no tengo esos elementos y no abro sin pruebas, no me gusta hacer suposiciones. Sí veo que en este expediente del que estamos hablando, de las fotocopias, hay multiplicidad de irregularidades que van desde el comienzo hasta la situación actual, en donde no hay prácticamente ninguna violación a garantía constitucional que no se haya perpetrado, desde elegir al juez a dedo, desde incorporar pruebas que es ilegal, desde violar la garantía de la defensa en juicio. Es decir, eso es algo cotidiano que ha pasado en este expediente. Y si hay algo bueno es que si esto pasa a un tribunal oral, todas esas cuestiones puedan ser verificadas. Lo que pasó en Brasil realmente también es de una extrema gravedad, ¿no? Y bueno, y tiene que ver un poco con lo que hemos hablado en otras oportunidades del lawfare, que no tiene características, digamos, locales, sino que son regionales, es usar la justicia para una persecución política. Bien. Creo que eso en la Argentina
cada vez tiene menor espacio, y lo vemos justamente porque, bueno, esta causa que fue pensada como la gran causa, como para generar un impacto en el electorado, hoy ya no lo tiene. Lo estamos viendo, insisto, como decía al principio, en la forma en que los medios de comunicación ya lo vienen tratando. Esta supuestamente era la causa que iba a cambiar la historia, que en realidad hasta ahora no cambió nada, al contrario. Ratificó todas las críticas que tenemos sobre el funcionamiento de la justicia. Bien. Y la última, ¿por qué quedaron afuera los empresarios de Techín, los únicos? Ellos consideran que en principio está justificado los supuestos pagos que se hicieron. Es un capítulo sobre el que no avancé demasiado porque, digamos, esto es un dictamen muy extenso y quería verificar específicamente en lo que se refiere a la persona que yo defiendo. Pero bueno, son selectividades que tiene la justicia penal, ¿no? Son difíciles de explicar. Pero bueno, no puedo no quiero sobre eso avanzar porque la verdad es que no tengo un conocimiento demasiado profundo. Bien, Veraldi, ahora sí, la última, entonces, ¿cuál va a ser la respuesta procesal de ustedes frente a esto? La respuesta procesal va a ser que vamos a plantear, como lo venimos haciendo, que este es un expediente ilegal, ilícito, y que esta es la consecuencia directa e inmediata de otros actos nulos, con lo cual este dictamen también es nulo. Bien, muchas gracias como siempre, Carlos. Al contrario, les mando un abrazo. Igualmente, hablábamos con Carlos Veraldi, abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Ayer el fiscal Carlos Stornelli elevó a juicio, como bien lo habíamos contado. Repasemos un poco, recuerden que esta causa, como bien nos decía Carlos Veraldi, se inicia a partir de una publicación del diario La Nación, del ayudante del fiscal Stornelli, Diego Cabot, en la cual dice que tenía una serie de cuadernos en la cual quedaba registrado que un chofer iba llevando a Roberto Barata, era el chofer de Barata, entre paréntesis, era un chofer que ni siquiera era empleado del ministerio, lo tenían tercerizado. Feo. Una remisería. Entonces lo que hacía el chofer era anotar los kilómetros que hacía cada día, como hacen todos los remiseros, para después saber cuánta guita tienen que cobrar. Bueno, aparte de eso, Centeno empezó a escribir como si fuera García Márquez, una suerte de relato en el cual él sabía exactamente las direcciones, obviamente sí, pero a qué piso subían los funcionarios, qué charlaban, qué había en los bolsos, cuánta plata había, cuánto pesaban, a dónde lo llevaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso supuestamente implicaba que era toda la ruta del dinero que iba a parar después a las manos de Cristina, algo que nunca pudieron probar, ¿sí? O sea, lo dijeron mediáticamente, pero incluso en el expediente, e incluso el propio Stornelli, que vamos a escuchar ahora, dijo en algún momento que no figura Cristina. No lo digo yo, lo dice Stornelli. ¿Señaló hacia Cristina, a Manzanares? Yo no voy a decir eso porque no hay que jugar. Yo creo que no hay que jugar con nombres así públicamente. En el audio que pasaron recién del señor que está detenido, dijo que en los cuadernos estaba mencionada Cristina. Cristina Kirchner no está mencionada en los... no está mencionada en los cuadernos, en el circuito, por lo menos en el circuito de recaudación. No lo digo yo, lo dice Stornelli. Cristina no está mencionada en los cuadernos, ¿sí? Al que está mencionado y al que todos apuntan es a Daniel Muñoz, que era un ex secretario Néstor Kirchner que falleció. Y Néstor Kirchner falleció. Entonces, no sé cómo van a intentar probar eso. Bueno, pero aún así avanzan. A todo esto, cuando el auxiliar de fiscalía Diego Cabot hace toda su movida, se la lleva directamente a Stornelli, ¿sí? Y lo contaron Stornelli y lo contó Diego Cabot. Dice, nos juntamos primero en un bar, después en la casa de Stornelli, yo le conté lo que tenía, Stornelli me dijo tráemelo a mi fiscalía, y en lugar de mandarlo a sorteo como corresponde, entre Stornelli y Bonadío dijeron, nos quedamos nosotros esta causa. Esto arranca así, ¿sí? Cuando se quedan con la investigación, el 1 de agosto hacen una razzia y salen a detener gente, el primero de ellos al chofer Centeno, al cual nunca le pidieron los cuadernos originales y de hecho nunca los encontraron porque primero Centeno dijo que los tenía en su casa, fue Stornelli a buscarlos con él, nunca los encontró y después se acordó mágicamente que los había quemado, por lo tanto nunca sabremos si esos cuadernos realmente existieron, ni quién los escribió, ni cuándo se escribieron, pero además lo que hicieron fue una razzia de detenciones a mansalva, cuyo último detenido desde el 1 de agosto del año pasado hasta hace un par de días fue Gerardo Ferreira.
que fue el único empresario que no se arrepintió y por eso lo dejaron en cana, mientras que a todos los demás iban, decían cualquier cosa y los soltaban, ¿sí? En el medio de todo esto, Bonadío se pidió licencia para hacerse una intervención en el cerebro, como contó aquí Horacio Berbisky, una intervención sobre una situación médica delicada. ¿Qué ibas a...? No, porque me pareció leer por ahí que Wiñasquito decía que Bonadío está con una gran energía, que hasta puede seguir trabajando desde la cama, lo cual significa que está en cama, o sea que está haciendo... ¿Dijo eso? Creo haber leído eso muy de corrido. Bueno, en el medio de eso se hizo una intervención y como bien contó acá Horacio Berbisky, es una intervención delicada y que es muy complejo que pueda seguir con una vida plena como la venía llevando hasta ahora. Y de hecho algo que a mí me llama la atención y es que nadie le pide a un juez X, saquemos a Bonadío del medio, que luego de realizarse una intervención en el cerebro presente un examen psicofísico de que estás apto para seguir siendo juez. Cuando cualquiera de nosotros, por ejemplo, que tiene un hijo y lo saca de la escuela con fiebre, al otro día lo tiene que llevar con un certificado médico o no entra a la escuela. ¿Sí? Bueno, un juez puede seguir decidiendo sobre vidas, sobre la libertad, sobre los bienes de personas sin pasar por un examen psicofísico, pero volvió. ¿Y por qué volvió? Porque tenía que cerrar la etapa de instrucción de esta causa. ¿Y por qué lo sostienen a Stornelli y no le sueltan la mano y se saca fotos públicamente con Mauricio Macri? Porque necesitaban que haga lo que hizo ayer, que es pedir la elevación a juicio y seguir con este show. Coincide igual con lo que dijo Beraldi. Ya no le rinde tanto, ¿sí? Ya es como, bueno, uno más. Ya, ¿cuántas? Tiene 700 causas, 5.000 elevaciones a juicio. Parece que estaba todo el día coimeando, Cristina. ¿Viste? Porque si vos lo ves, te imputan 1.000 y pico de hechos. Significa que hacías uno por día, una coima por día recibir. ¿Cuántas vas a recibir? O sea que estabas todo el día recibiendo coimas. Y la otra gran pregunta, como me dice el Tano, ¿dónde está la plata? No encontraron un mango. ¿Sí? Se fueron a excavar media Patagonia. Y no encontraron nada. Nada de nada. Bueno, sigue el show de la fotocopia de los cuadernos y ayer estuvo Stornelli, sí, que va y hace sus declaraciones en TN, como siempre, y, el 9, y le preguntaron esto que decía Marcelo, estaba con Nikito Wiñaski y le preguntaba sobre Bonadío. Claudio Bonadío es un hombre de pocas palabras, ¿no? Es difícil encontrar el momento que hable mucho. Todos conocen el apodo que él tiene, el áspero, digamos, cariñosamente dicho, pero siempre él ha respetado mi lugar y yo Pero no tuvieron alguna charla como sentados los dos así como diciendo, que mirá hasta dónde llegamos. No, porque Bonadío es imparable, digamos, ¿no? Es una máquina de trabajar, trabaja hasta cuando está en cama y bueno, digamos, no le importa, a nosotros tampoco nos importa quedarnos a vivir ahí adentro. Bueno, además Wiñaski le dice, no se juntaron a decir, mirá hasta dónde llegamos. Sí. En fin, bueno, ese era Stornelli. Acá tenemos otro apodo, no le decimos el áspero a Claudio Bonadío, le decimos el doctor Glock. Para los que no se enteraron, y a Carlos le decimos Extorsionelli. Le decimos doctor Glock porque Bonadío tiene en su haber la muerte, el asesinato de un chico que teóricamente lo fue a robar y cuando se estaba yendo le metió 4 balazos por la espalda con una Glock, ¿sí? ¿Y sabe quién andaba ahí dando vueltas para arreglar esa escena del crimen? Delfino Palacios. Bueno, 8:32 de la mañana.